Sean bienvenidos, estudiantes de octavo grado, a esta clase de matemática. En esta ocasión vamos a iniciar la unidad 5, que tiene que ver con la congruencia de triángulos. Y para iniciar, pues, con la congruencia específicamente de estas figuras. Soy el profesor Jason Figueroa. Sean bienvenidos a esta clase de matemática para esta ocasión. Para iniciar la unidad 5, entonces, vamos a empezar con la clase 1.1, que tiene que ver con el sentido de congruencia de dos figuras. Quizás la palabra congruencia no sea muy utilizada en la vida cotidiana, sin embargo en geometría la utilizaremos mucho en lugar de igualdad. Para iniciar entonces la actividad de Pensemos nos dice lo siguiente. De los triángulos 2 al 5, identifica los que coinciden cuando se sobreponen con el triángulo 1. Pueden voltearlo al sobreponerlo. Y se nos presentan los siguientes 5 triángulos en los cuales podemos sobreponerlos o recortarlos para saber si estos cumplen el criterio de congruencia. A la hora de revisar la solución entonces de estos 5 triángulos, podemos tomar la medida del triángulo 1 y esta medida compararla con el triángulo 1 si coincide, aunque le demos vuelta nos damos cuenta que no. En el triángulo 3, esa medida del triángulo 1 sí coincide, para el triángulo 4 no coincide y para el triángulo 5 podemos observar que sí coincide. Entonces, al recortar el triángulo 1 y sobreponerlo uno a uno, se tiene que únicamente coincide en todos sus lados y en todos sus ángulos con el triángulo 3 y el triángulo 5. Esto nos lleva a pensar en la siguiente conclusión entonces. Dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando al revés una de ellas si es necesario, dichas figuras las vamos a conocer con el nombre de congruentes. También los vértices, los lados y ángulos que coinciden al sobreponer dos figuras congruentes le vamos a llamar correspondientes. Entonces podemos hablar de ángulos correspondientes, lados correspondientes y vértices correspondientes. Si los elementos entonces son correspondientes, diríamos que dichas figuras son homólogas, como en el caso de las dos figuras que se presentan a continuación, que aunque están ubicadas en distinta posición, pero sus tres ángulos son correspondientes y sus lados también son correspondientes, por lo tanto dichas figuras se conocen con el nombre de homólogas. Ahora, a continuación, veremos un ejemplo en el cual se nos dice que los triángulos son congruentes. Entonces vamos a identificar los vértices, lados y ángulos correspondientes. En el triángulo 1, observemos que tiene los vértices A, B y C, los ángulos A, B y C y los lados AB, AC y BC. Y el triángulo 2 tiene los vértices en E, F y D y los ángulos también en E, D y F. Los lados respectivamente son ED, DF y FE. Entonces podemos decir que los vértices correspondientes son el A con el D, el B con el E y el vértice C con el F. De igual manera podemos decir que los lados correspondientes a estos triángulos son el AB y el DE, también el lado BC con el lado EF y finalmente el lado AC y el lado DF. También los ángulos correspondientes tienen que ser el ángulo A con el ángulo D, el ángulo B con el ángulo E y el ángulo C con el ángulo F. Ahora ustedes van a pasar a revisar los ejercicios correspondientes que se presentan en su libro de texto, en los cuales los invita a identificar los elementos de dos triángulos, tal como lo hemos hecho en este ejemplo, y aunque estén colocados en distinta posición, los triángulos son congruentes porque al darle vuelta puede que coincidan. Y en su cuaderno de ejercicios se les presentan estas actividades para que ustedes puedan verificarlas. Buen día y gracias por su atención.